Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Tremenda Corte. Me gustaría empezar por el principio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Una, para que estados y municipios no gasten tantísimo dinero en propaganda, y otra, para que los servidores públicos puedan dar sus opiniones políticas. La primera reforma afectaba el bolsillo de los medios de comunicación que viven de adular a los gobernadores y no de informar a sus audiencias. La segunda blindaba a la conferencia mañanera. Eso fue lo que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero los ministros no quisieron discutir sobre ello y en vez de ir al fondo de lo aprobado por mayoría en Cámara de Diputados y Senadores, prefirieron erigirse en garantes de la forma en que ambas cámaras legislativas deciden. Los ministros no se arriesgaron a defender algún derecho humano de la prensa a recibir chayote o a argumentar cómo un funcionario público pierde su derecho a la libertad de expresión por el solo hecho de que no nos gusta lo que dice. Así que invalidaron esas dos reformas envueltos en la bandera de las formas. Para variar se dijeron demócratas, plurales, vigilantes de la Constitución, pero en realidad revelaron al público que no son un poder de la República, sino voceros de la oposición que al no poder ganar elecciones y tener mayoría en los congresos, recurrieron a un golpe legal contra las decisiones de una mayoría legítima electa en urnas. Es curioso cómo un asunto aparentemente menor, el gasto en comunicación, les generó un repudio por su falta total de legitimidad popular. Ahora veamos qué dijeron los ministros de la Tremenda Corte. El resumen lo dio el ministro Aguilar Morales, cuando otros insistían en traer a colación que los pueblos indígenas no habían sido consultados para estas reformas a la comunicación. Hay que decir que ninguna organización de pueblos originarios había dicho nada y que la resolución provenía de una demanda del MACPRIAN que, hasta donde sé, solo puede aplicar como pueblo mágico. El ministro entonces dijo: si el procedimiento legislativo fue viciado y ya debe invalidarse, entonces no tiene caso saber si se debió hacer una consulta o no. Y en efecto, si todo estaba viciado por la urgencia, entonces nada tenía caso, ni discutir el fondo de las leyes, ni elaborar argumentos jurídicos, ni asistir a esta reunión. Pero aún así los ministros siguieron durante más de 3 horas diciéndose mutuamente lo demócratas que eran por discutir entre ellos lo zarrapastrosos que eran los legisladores de Morena. El argumento fue el mismo en boca de todos los ministros, salvo 2 ministras: que la reforma se presentó sin pasar por comisiones o ser publicada 12 horas antes de su discusión y que los pobrecitos de la oposición ni siquiera sabían cuál era su contenido. Eso, por supuesto, es falso. En diciembre de 2022, el titular del Poder Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados 2 iniciativas de reforma. La primera recaía en la Ley General de Comunicación Social y en la de Responsabilidades Administrativas, que es la que discutieron. La segunda propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos. Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones en la Cámara de Diputados a las 10 de la noche del 6 de diciembre de 2022, cuando el presidente de la mesa directiva dio cuenta de ellas. Una hora más tarde, a las 11 de la noche y luego de un receso, una diputada de Morena, Graciela Sánchez, anunció que su grupo parlamentario, Morena, presentaría 2 iniciativas haciendo suyas las que había enviado el presidente de la República. La diputada solicitó trato de urgencia para las iniciativas, de forma que se les dispensara de los trámites y no pasaran a comisiones, sino a discusión y votación directa 3 horas después y de ahí al Senado. No es, como dicen los ministros, que los diputados y senadores de la oposición fueran vírgenes impolutas a la redacción de esas reformas, porque ya habían sido discutidas en comisiones y en el Pleno, cuando eran parte de la reforma constitucional que ellos se negaron incluso a leer.
La del presidente y la del grupo parlamentario de Morena eran las mismas iniciativas. Por otro lado, los ministros protegieron a los desvalidos legisladores de la oposición, separando las iniciativas como si fueran todas nuevas, todas distintas. Los desamparados congresistas que tienen 10 meses declarados como en moratoria constitucional, es decir, que se niegan a debatir las iniciativas del presidente, fueron cobijados ahora por la Suprema Corte porque pobrecitos ellos no los dejan debatir democráticamente. Lo que era un sabotaje para la aprobación de cualquier reforma, los ministros lo convirtieron en un golpe legaloide. La razón por la que una corte puede invalidar una reforma de ley basada en la forma en que se discutió es porque si se cambiara la forma, entonces el resultado, es decir, la votación, es decir, el contenido de la ley cambiaría también. Eso es un delirio de los ministros. Les ha puesto sus fideicomisos a que si se repusiera el procedimiento, la votación sería la misma. La mayoría de diputados y senadores seguirían avalando la reforma del gasto en comunicación y la libertad de expresión para funcionarios públicos. Pero sigamos con lo dicho por los ministros. Alcántara Carrancá tuvo un rapto místico a la mitad de la sesión y se sintió inspirado por la vela de los 3 poderes africanos. Dijo Carrancá: estamos llamados hoy a garantizar no solamente el derecho de las minorías a influir y moldear el producto legislativo, sino que también estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del órgano legislativo en su integridad. Nada de eso le corresponde a un ministro, por más insuflado que se sienta por el espíritu minoritario. El derecho a moldear una ley depende de si, como congresista, redactaste un párrafo que después fue votado como aceptable por una mayoría. Y el carácter representativo del Senado y de la Cámara de Diputados, pues lo deciden los electores que le asignan sus votos y por tanto un número que se convierte en minoría o mayoría. De eso no tiene por qué angustiarse el ministro Carrancá. Pero no le tuvo miedo a erigirse por encima de los diputados, senadores y de sus votantes. Dijo: la inobservancia de las formalidades legislativas afecta gravemente su carácter representativo. Por ello considero que por sí sola la regla de la mayoría resulta insuficiente para legitimar este proceso. Carrancá me recordó a la maestra de primaria que te anulaba la respuesta si la hoja en la que iba escrita no tenía el margen con rojo y muy derechito con una regla. ¿Así? Así para Carrancá una formalidad ya afecta la representación, cuando la representación es una relación política entre los electores y los congresistas, contenida en el voto. Nada tiene que hacer el ministro. Este ministro quiso aprovechar para dar a conocer una nueva teoría política. Su nombre es Aguilar Morales. Vale la pena escucharlo en silencio y con los comentarios serán susurrados para no interrumpir su iluminadora cátedra. Dice Aguilar Morales: nuestro sistema constitucional descansa sobre la base de que la soberanía reside originalmente en el pueblo, por lo que, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, todos los poderes del país se instituyen para beneficio del pueblo mexicano. En el ejercicio de este poder soberano, el pueblo mexicano decide constituirse en una república representativa y democrática según los principios fundamentales que establece la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, nuestra norma fundamental. De esta forma, periódicamente el pueblo delega a través de elecciones democráticas el ejercicio de su poder soberano en representantes populares, quienes tienen el deber de proteger los intereses y trasladar la voluntad popular depositada en las urnas que los eligió. De todas las decisiones y actos que involucran la vida pública de México, es de vital importancia para la democracia que los representantes populares se ciñan al mandato, a la voz y a la voluntad del pueblo. Pero también una Suprema Corte que gana salarios de 300,000 pesos mensuales, con aguinaldos de 586,000 pesos, primas vacacionales de casi 100,000, seguro médico por 30 millones de pesos y 188,000 para medicamentos, seguro de vida por 12 millones, 14 fideicomisos por 20,000 millones de pesos. La Suprema Corte nos cuesta 74,000 millones de pesos al año. Es la tremenda corte.
escuchándose dentro de una burbuja, erigida en garante de una república que no existe, defendiendo a una oposición, el MacPrián, a cambio de que le garanticen sus excesos, privilegios y groserías presupuestales. Ahora solo resta, queridos escuchas, el plan C, que es ir por la mayoría calificada. Muchas gracias por escuchar.